Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de Goya y la duquesa de Alba. En la década de 1830, un aristócrata francés, el barón Taylor, viajó a España para adquirir obras de arte destinadas a una galería de arte español que el rey Luis Felipe de Francia quería crear en el Museo del Louvre. Taylor recogió las impresiones de su estancia en una obra en varios volúmenes, Viaje pintoresco a España. En el tercer tomo, publicado algo después de 1838, el autor describía así un retrato de la duquesa de Alba realizado por Goya. El bello retrato que Goya hizo de la duquesa de Alba, de la que estaba enamorado, retrato en el que ésta indica con la mano el nombre del artista escrito a sus pies. Es una de las primeras referencias que encontramos a la supuesta relación amorosa que mantuvieron el pintor Francisco de Goya y María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, 13ª duquesa de Alba. Desde entonces han sido muchos los historiadores, novelistas y cineastas que han recreado esta historia que durante mucho tiempo se ha dado por absolutamente cierta. Los diversos retratos y dibujos que Goya hizo de la duquesa parecían reflejar una gran proximidad entre ambos, y se suponía que el idilio había culminado en los meses que Goya pasó con la duquesa en su palacio de Sanlúcar de Barrameda. Incluso se aseguraba que la modelo de dos de los más famosos cuadros de Goya, la maja desnuda y la maja vestida, era la misma Cayetana, que se habría dejado retratar así por su amante. En la actualidad, los historiadores tienden a descartar que Goya y Cayetana de Alba hubiesen vivido una historia de amor. No se ha encontrado ninguna referencia a este idilio en la correspondencia de los amigos y conocidos del aristócrata y del pintor. Además, si se examina desde una perspectiva histórica, esta hipotética relación cuenta con algunos obstáculos difícilmente superables, como la gran diferencia de clase entre ambos o el hecho de que Goya, ya en la cincuentena, sufría problemas de salud que lo habían dejado completamente sordo. Eso no significa que entre Goya y Cayetana de Alba no hubiera una estrecha relación y un aprecio mutuo. La duquesa fue una de las principales mecenas que impulsó la carrera del pintor y una mujer de extraordinaria personalidad por la que Goya experimentó sin duda una gran estima, que quizá tuvo algo de fascinación. Así al menos lo sugieren las muchas obras en las que el pintor representó a la duquesa, desde retratos oficiales hasta instantáneas de la vida cotidiana o incluso imágenes alegóricas como las que aparecen en su colección de caprichos. Hija única y heredera de uno de los títulos nobiliarios más ilustres de España, Cayetana de Alba fue una de las personalidades más brillantes en el Madrid de finales del siglo XVIII. Su belleza fue celebrada por escritores y poetas españoles y extranjeros. El marqués de Langle, a su paso por España en 1785, decía sobre ella: «No tiene ni un solo cabello que no inspire deseos. Nada en el mundo es tan hermoso como ella. Imposible hacerla mejor, aun cuando se la hubiera hecho a propósito. Cuando pasa, todo el mundo se asoma a las ventanas y hasta los niños dejan sus juegos para mirarla». De carácter independiente, a la duquesa le gustaba ser el centro de atención y tenía atrevimientos que solo a ella se le permitían, como presentarse a ceremonias cortesanas vestida de maja, el atuendo festivo de las clases populares madrileñas en la época. Se la conocía también por su gran afición a los toros, lo que suscitó especulaciones acerca de sus posibles idilios con ciertos toreros famosos. En una copla cantada por la actriz cómica y tonadillera María Antonia Vallejo Fernández, La Caramba, se le atribuía un romance con un torero, lo que llevó a la duquesa a poner una denuncia. La justicia terminó por darle la razón. Sin embargo, Cayetana no era una mujer frívola. Educada en el seno de una familia de ideas ilustradas, fue una mujer sensible y curiosa, al igual que su esposo, José Álvarez de Toledo y Gonzaga, que poseía una importante biblioteca y era un gran melómano que tocaba con destreza el violín. Cayetana mostró un gran interés por las artes de su tiempo. Admiró y protegió a María del Rosario Fernández, la tirana, una de las actrices más aclamadas del Madrid de la época, a la que solía ver en el teatro y de la que Goya hizo también 2 retratos. La propia duquesa tenía dotes artísticas. En una ocasión hizo representar en su palacio una tonadilla, una especie de pequeña zarzuela, El Misántropo, escrita por el poeta Tomás de Iriarte, en la que ella misma interpretó el papel de pastora. Este interés por las artes explica que la duquesa reconociera el talento de Francisco de Goya y decidiera contratar sus servicios e impulsar su carrera.
No sabemos con precisión de qué manera y en qué momento Goya tuvo acceso a la duquesa de Alba. Quizá los conoció en el ambiente de los duques de Osuna, ya que Cayetana de Alba era muy amiga de la duquesa, a la que visitaba frecuentemente y con la que solía dar paseos en burro por su palacio de la Alameda. El pintor había hecho algunos retratos y pinturas de gabinete para los duques de Osuna, quienes lo introdujeron en un círculo de mecenazgo aristocrático. También se ha pensado que Goya hubiese entrado en contacto primero con el duque de Alba en el seno de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de la que el aristócrata era miembro desde 1780. Lo cierto es que en 1794 Goya ya había recibido el encargo de pintar los retratos de los duques de Alba y se convirtió en una presencia habitual en el Palacio de Buenavista, una espectacular finca situada entre el Paseo de Recoletos y la calle de Alcalá que los duques ordenaron ampliar y reacondicionar. Allí Goya pudo admirar la importante colección de obras de arte de los duques, de la que formaban parte nada menos que la Venus del Espejo de Velázquez y la Virgen de la Casa de Alba de Rafael. El testimonio más explícito sobre el tipo de relación que mantenían Goya y Cayetana de Alba en esos años se encuentra en un pasaje de una carta del pintor a su gran amigo Martín Zapater, escrita el 2 de agosto de 1794. Goya cuenta que en una ocasión la duquesa se presentó en su taller para que le pintara la cara, esto es, para que la maquillara, quizá antes de ir a un baile de máscaras. Más te valía venirme a ayudar a pintar a la de Alba, que se me metió en el estudio a la que le pintase la cara y se salió con ello. Por cierto, que me gusta más que pintar en lienzo, que también la he de retratar de cuerpo entero y vendrá apenas a cabello un borrón que estoy haciendo del duque de Alcudia a caballo. Pese a lo que dice en la carta, Goya, que en esos años se había convertido en un cotizado retratista de la alta sociedad madrileña, pintó antes al duque de Alba y a la madre de este, la marquesa de Villafranca. Fue en 1795 cuando llevó a cabo el retrato de la duquesa de Alba vestida de blanco, quizá destinado al palacete de la Moncloa que la duquesa había heredado de su madre. El retrato muestra a la duquesa de pie y de cuerpo entero, ante un fondo que podrían ser las orillas del Manzanares o bien las inmediaciones del citado palacete, cuya posesión señalaría con el dedo índice. Aunque también podría tratarse sencillamente de un paisaje fruto de la imaginación del artista. En el cuadro, la aristócrata lleva un vestido de gasa blanca con lunares que le cubre los pies y un fajín rojo anudado a la cintura que marca su busto siguiendo la moda de la época. Sus característicos cabellos negros y rizados, coronados en la parte alta con una escarapela roja, se deslizan por los hombros, un peinado realizado por su peluquero de confianza, el francés Pedro Goubert. Junto a ella, Goya pintó en un último momento un perro maltés que observa con atención al espectador y que testimonia el amor de la duquesa por los animales. Durante el tiempo en que Goya trabajó para los duques de Alba en el Palacio de Buenavista, donde se ha pensado que tuvo un taller a su disposición, fue un testigo privilegiado de la vida cotidiana de quienes residían allí. 2 pequeños lienzos dan fe de ello. En ellos, Goya dejó patente la personalidad un tanto irreverente y provocadora de Cayetana de Alba y su trato cercano con quienes estaban a su servicio. En uno vemos a la noble de espaldas, aunque perfectamente identificable por sus largos cabellos negros, sujetando lo que parece un trozo de coral, un amuleto al que se le atribuía la propiedad de combatir el mal de ojo. Se lo muestra de forma enérgica a su sirvienta, Rafaela Luisa Velázquez, a la que llamaban la Beata por su carácter excesivamente piadoso. En el otro lienzo, Goya pintó a 2 niños, el hijo del administrador y una niña negra que la duquesa había adoptado, que en una de sus travesuras se aferran a la falda de la Beata. En mayo de 1796, el duque de Alba enfermó de repente durante una estancia en Sevilla. La duquesa se desplazó rápidamente a Andalucía y asistió a su esposo en sus últimos días de vida. Luego se retiró al palacio familiar de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, sumida en una profunda tristeza. Goya, por su parte, se trasladó a Cádiz en diciembre de 1796, probablemente por un empeoramiento de sus problemas de salud y quizá también atraído por algún encargo artístico. A comienzos de 1797, el pintor se instaló en el palacio de la duquesa para retratarla de nuevo. El conde de Mol, en el viaje que hizo por España en esas fechas, dejó constancia de que Goya se hallaba en Sanlúcar con motivo de ver a la duquesa de Alba. En Sanlúcar, Goya pintó el segundo de los retratos de cuerpo entero que hizo de la duquesa. Cayetana aparece de pie ante un paisaje que correspondería a los alrededores del palacio o a las marismas del Guadalquivir.
Está vestida de negro, como corresponde a su condición de viuda, y lleva una basquiña de seda que descubre sus chapines, un fajín rojo, una mantilla y un vistoso lunar en la sien, siguiendo la moda del momento. Con su mano, la duquesa señala el suelo, en donde se pueden leer dos palabras que han dado mucho que hablar: solo Goya. Algunos han considerado esto como la prueba definitiva de la relación amorosa que hubo entre el aristócrata y el pintor. Otros, en cambio, las han interpretado en el sentido de que Goya era el único artista ante el que la duquesa posó en un momento tan doloroso e íntimo de su vida, el único capaz de pintar un cuadro de estas características. Se trata del reconocimiento del talento y de la importancia del pintor plasmado en un retrato de naturaleza oficial. El hecho de que se lo mencione por su apellido permite excluir cualquier connotación íntima en el gesto. Otro detalle del cuadro también ha alimentado la leyenda. En los dedos de una mano, la duquesa lleva dos anillos, en uno de los cuales se lee Goya y en el otro Alba. En realidad, estas dos palabras se añadieron muchos años después de que se pintase el cuadro, pues solo constan en un catálogo de 1868. En abril de 1797, Goya estaba de nuevo en Madrid, donde presentó su dimisión en la Real Academia madrileña. Cayetana de Alba permaneció en Sanlúcar hasta finales de 1798 o comienzos de 1799, momento en que volvió a Madrid. Nada sabemos sobre las relaciones que mantuvieron el pintor y la aristócrata en ese tiempo, aunque se ha apuntado que Los Caprichos, la célebre colección de grabados publicada en 1799, Goya evocó a su mecenas de una forma un tanto crítica. El pintor realizó por esa época las famosas majas. Es difícil de admitir que una gran aristócrata se prestara a posar totalmente desnuda, aparte de que la mujer retratada debía de tener poco más de 20 años, mientras que la duquesa estaba ya entrada en la treintena cuando se pintó el desnudo. Una hipótesis más verosímil es la que identifica a la mujer con Pepita Tudó, la joven amante de Manuel Godoy, ministro y favorito de la reina María Luisa. Todo indica, en efecto, que los dos cuadros fueron encargados a Goya por Godoy, quien los colgó en un gabinete privado de su palacio madrileño. Más allá de la identidad del modelo, en la maja desnuda, Goya buscó emular los desnudos de grandes pintores del pasado, como Tiziano o Velázquez, cuya Venus del Espejo había visto en el palacio de la duquesa de Alba. En 1802 falleció la duquesa, al parecer víctima de una meningitis. Solo tenía 37 años. No sabemos cuál fue la reacción íntima de Goya, solo que el administrador de la duquesa lo llamó para proyectar un monumento funerario en su honor. Se conservan dos bocetos, uno muy sencillo, en el que se ve el rostro casi infantil de Cayetana de Alba, con su belleza intacta, y otro en el que varios personajes encapuchados sujetan el cuerpo sin vida de la duquesa para depositarlo en una tumba. En su testamento, la aristócrata dejó al único hijo del pintor, Javier, una pensión vitalicia de 10 reales diarios, un testimonio de aprecio al artista de genio que supo inmortalizar su imagen ante la historia.